Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 27 de noviembre de 2025. Desde hace aproximadamente 10 minutos sabemos que José Luis Ábalos, otrora hombre poderosísimo en el gobierno y en el partido, y su asistente, Koldo García, está en camino de Soto del Real, porque así lo ha acordado el juez. Saben que hoy era una de las citas informativas ineludibles, a ver si efectivamente Ábalos iba a ir a la cárcel. Todo parecía presumir que iba a ir a la cárcel, porque la Fiscalía Anticorrupción había pedido una vistilla para revisar su situación procesal. Y esto, pues generalmente, 9 de cada 10 veces, significa que iba a pedir la prisión incondicional tanto para él como para Koldo García, y así ha sucedido. Cuenta Miguel Ángel Pérez, en Libertad Digital, que da algún detalle, que tanto Koldo como Ábalos, cuando han tenido oportunidad de hablar con el juez, le han dicho que no tenemos dinero, tenemos familia aquí en España, por lo tanto tenemos arraigo. Nos podíamos haber fugado si hubiéramos tenido intención de hacerlo desde que nos citaron para el día de hoy, y no lo hemos hecho. Y luego Ábalos, después de hacer esa declaración, que no ha servido para mucho, como podrán ustedes comprender, porque la decisión del juez ha sido enviarlo a Soto del Real, a pesar de todo, pues ha estado, lo cuenta en su crónica Miguel Ángel Pérez, muy nervioso, fumando como un poseso, aguardando la decisión del juez, que se ha demorado durante 2 horas. Y sin embargo, Koldo García estaba mucho más tranquilo, cuenta Miguel Ángel en esa crónica. Incluso ha llegado a decir: todos tenemos derecho a aprender poco a poco y yo no me voy a ir a ningún sitio. Es más, estaba completamente convencido. Koldo García, no sé, Ábalos, yo supongo que también, pero bueno, Koldo García ha tenido la sangre fría, si queremos llamarlo así, de estar con una periodista y enseñarle la maletita con la que se ha presentado en la vistilla, porque él estaba convencido que luego iba a la cárcel. Y entonces, pues ha descrito Koldo García lo que se llevaba a la cárcel, pues para pasar estos primeros días. Un chándal, las mudas y lo que es pues ropa más bien cómoda, ¿vale? Y que no genere ningún problema a los funcionarios que están en las instalaciones o en el centro penitenciario para hacer lo correcto. Todavía tendré que aprender muchas cosas, pero bueno, he revisado un poco cuál es el protocolo interno para hacer lo correcto, por lo menos intentarlo. Desde el punto de vista procesal, ¿qué significa hacer lo correcto? Esta es la gran pregunta que se estarán formulando, me imagino, ahora con gran interés en Ferraz. Hacer lo correcto es colaborar con la justicia, vas a empezar a contar la verdad, todo lo que sabes, porque si eso es hacer lo correcto, pues ya apaga y vámonos, estará pensando más de uno en los aledaños del poder. De momento lo que ha hecho Koldo es meterle en el cuerpo a todo el mundo, porque fíjense, antes de entrar en la cárcel, sabiendo que iba a ir a la cárcel, o presumiendo, intuyendo que iba a ir a la cárcel, pues ha dado estas declaraciones. Esto que ustedes acaban de escuchar está sacado de unas declaraciones que le ha concedido a OK Diario. Y en esa entrevista, naturalmente, pues da algún dato más. Momento más interesante, porque ahí insinúa, no es que cuente nada, pero, en fin, cataloga, ¿no?, de alguna manera la bondad o la maldad de algunas de las personas porque le han preguntado. Al final, la conclusión a la que llegamos es que, salvo por una persona, no pone la mano en el fuego por nadie. Escuchen. ¿Pondría la mano en el fuego usted por Pedro Sánchez? No. Nunca. Antes sí. ¿Y ahora? No. ¿Por Begoña Gómez? No. ¿Por Santos Cerdán? Espero que tenga suerte. ¿María Chivite? ¿Cómo? La presidenta de Navarra, de mi tierra y su tierra de sorte. ¿La pondría? No. Bajo ningún concepto. Vamos, un concepto. ¿Por Francina Armengol? No. ¿La pondría por Fernando Grande Marlaska? No. ¿Por Ángel Víctor Torres? Sí. ¿Por José Luis Ábalos? Sí. ¿Por Zapatero? Ya me ha dicho que no. ¿Sí o no? No. Salvo por Ángel Víctor Torres, que es el único sí que dice, bueno, dice también Ábalos. Claro, Ábalos y él pues ahora van a ser compañeros, no sé si de celda, no sé cómo está esto, tendremos que enterarnos, me imagino que irán al mismo módulo, no sé cómo se organiza, pero en todo caso eso pues será motivo de información periodística durante las próximas horas. Esto es, digamos, lo más llamativo. Digo, es llamativo porque pues suena aviso a navegantes, ¿no? No pongo la mano en el fuego por nadie, tampoco por el presidente del gobierno. Lo tengo todo grabado, tengo mucha información, quiero hacer lo correcto, pues ustedes juntan todas las piezas de ese puzzle y se imaginarán hasta qué punto en Ferraz pueden estar que no les llegue la camisa al cuello. De hecho, en esa entrevista en OK Diario, Esmeralda Ruiz habla de la financiación de las primarias de Pedro Sánchez. Habla del dinero, sí, de la financiación. Primero ha contado que para esas primarias del 2017... pues hubo mucha gente que aportó dinero, habla de empresarios principalmente, de pagos de todo tipo, 1.000, 2.000 euros, y que ese dinero se fraccionaba. Pero acto seguido
ha salido el nombre del suegro de Pedro Sánchez. Es la primera vez que Koldo afirma que Sabiniano Gómez puso dinero para esas primarias y además da una cantidad, 100.000 euros, dinero presuntamente procedente de las saunas. Yo no sé si hizo esa entrega o no la hizo. Fue lo que yo oí. Estaban Pedro Sánchez, me acuerdo que estaba Paco Salazar, bueno, pues en ese círculo que estaba cerca de él. Entonces, bueno... Pedro Sánchez y Paco Salazar dijeron sí, que Sabiniano Gómez aportó 100.000 euros. Sí, que iba a aportar 100.000 euros. Pero luego le dijeron que los habían aportado, ¿no? Luego lo que sí que oyeron y demás, no, eso ya está hecho, ya está gestionado, ¿vale? Ya está todo bien. En unas elecciones internas, en una campaña de recaudación de dinero de este tipo, hay un límite para las aportaciones individuales. Y el papel de Koldo era ese, y lo ha admitido: recibir el dinero, fuera la cantidad que fuera, y encargarse de trocearlo para no levantar sospechas. Eso es pitufeo. Y atención a quién dice Koldo que se usaba para esas prácticas. A mí me entregaban 1.000, 2.000 euros y yo decía, oye, pues entrega tú y tú, que eran gente pues O sea, que afín. ¿Y a quién utilizaba para hacer el pitufeo? Pues a conocidos, a simpatizantes, inmigrantes que eran afiliados del partido, pues absolutamente... ¿Y también inmigrantes que no eran afiliados del partido? Simpatizantes, sí, es verdad, no eran afiliados y algunos eran simpatizantes. Usted les daba el dinero y ellos lo ingresaban a su nombre en la cuenta de la campaña de las primarias. Sí. ¿Cuánto dinero movieron en las primarias? Bueno, yo eso no lo sé. Es decir, lo que hablaban, decían, es que se había conseguido 1 millón de euros entre todo lo demás, pero yo no lo sé. O sea, es decir, no le puedo decir porque mis conocimientos no daban para estar en ese departamento que llevaba lo que es todo el tema del dinero, o todos los ingresos, o donaciones, o en qué se gastaba o no. Bueno, pues esto es lo que dice. No sé qué valor tiene, hombre. Desde luego, si ahora revisáramos algunas declaraciones que han depuesto algunas de las personas que han pasado por la comisión del Senado, podríamos llegar a la conclusión de que no se compadece mucho lo que cuenta Koldo en esta entrevista a OK Diario con lo que han dejado dicho. Pero bueno, insisto en que esto no es nada más que, yo creo, un aviso a navegantes. Es decir, están por la vía de colaborar, de amagar, de empezar a contar cosas que hasta ahora no han querido contar, o por lo menos no lo han querido contar, digamos, de una manera a pecho descubierto, dando la cara, que es lo que hace en esta entrevista Koldo García. Y no solo Koldo García, porque es que resulta que también le ha dado una entrevista a OK Diario, aunque todavía no conocemos su contenido, José Luis Ábalos, presumiendo que iba a entrar en prisión. Y creo, Esmeralda Ruiz, si tú no me desmientes, que con la instrucción concreta de que si entraba en prisión se difundiera la entrevista. Exacto, una entrevista que se grabó ayer, cuando todavía él no sabía si hoy entraría o no en prisión. La periodista que lo ha confirmado nos avanzaba que en esa entrevista Ábalos habla sobre las relaciones que todavía mantiene con miembros del Partido Socialista, que cómo están las cosas con sus antiguos compañeros de partido, y que también hablaba sobre sus expectativas en prisión, porque claro, ayer Ábalos desconocía la decisión que acaba de tomar el juez Leopoldo Puente, pero seguramente la daba más que por descontada. Es interesante en este punto lo que cuenta Luis Ábalos, según la periodista de OK Diario Pilar Los Santos, porque según ella lo que vamos a escuchar es el preludio de lo que va a empezar a contar cuando ya esté durmiendo en su celda, que no ha sido una entrevista amable para despedirse de su familia y que para nada Ábalos tiene intención de confesar algún delito, que de lo que tiene ganas es de desvelar o destapar los trapos sucios del Partido Socialista y de aportar también pruebas. Bueno, esto es lo que dice. Luego ya saben ustedes que del dicho al hecho hay un largo trecho, por lo tanto ya veremos si eso se cumple o no se cumple. Yo creo, desde luego, que hay preocupación, aunque algunos de los dirigentes del Partido Socialista lo desmientan. Me han preguntado directamente a todos los que se han puesto a tiro, y uno de los que se ha puesto a tiro ha sido el portavoz parlamentario del Partido Socialista, Patxi López. Escúchenle. Nosotros no tememos nada de lo que pueda decir Ábalos. Él sabrá qué estrategia de defensa coge y actúa con ella, ¿no? Pero nosotros temer no tememos nada, ¿no? Y si temieran algo, lo confesaría, señor López. Esta es la gran pregunta, claro. Parece que es una respuesta pagada, pues ¿qué va a decir? Que no temen nada. Hay otros dirigentes de su propio partido, es verdad que del minoritario sector crítico, en concreto Emiliano García Paje, que sí están preocupados. Nos afecta a todos. El que se quiera engañar se puede engañar, pero cuando el núcleo duro del entorno del presidente del gobierno y del secretario general del partido, el núcleo duro, digamos la amiga del PAN, está en prisión o va a estar y está afectado por graves casos de corrupción, pues podemos
podemos mirar para otro lado, pero lo cierto y verdad es que la opinión mayoritaria de la gente es que nos afecta al conjunto, y eso es lo doloroso. Ya ven que hay dos maneras distintas de reaccionar, una diciendo que uno no teme nada y otro reconociendo que esto es un golpe muy duro contra todos los militantes del Partido Socialista. También ha habido dos maneras muy distintas de reaccionar entre los socios del gobierno. Porque es decir, hemos conocido, lo vuelvo a repetir, hace un cuarto de hora que el juez había decretado el ingreso en prisión de Ábalos y de Koldo. Pero es verdad que desde primera hora de la mañana era la hipótesis más probable. Y ante esa hipótesis probable han reaccionado algunos de los socios del gobierno. Gente como Rufián, que es el portavoz de Esquerra, para decir esto no cambia nada. Oiga, mire usted, mientras esto es consecuencia lógica, ya sabíamos que Ábalos y que Koldo y que Santos Cerdán eran las tres manzanas podridas del cesto. Si esto no escala, pues nosotros no vamos a cambiar de criterio. Por lo tanto, le ha querido restar importancia a la noticia del ingreso en prisión. Otro socio, en concreto el de siempre, Podemos, pues considera que esto es motivo más que suficiente para rasgarse las vestiduras. Escuchen a Pablo Fernández. Esto es escandaloso, esto es un caso de corrupción flagrante y galopante del Partido Socialista, porque creo que se equivocan de plano aquellos que quieren encapsular este caso de corrupción en Koldo, Ábalos o Santos Cerdán. Esto es un caso que afecta al epicentro, al corazón del Partido Socialista. Bueno, este es uno de los muchos asuntos informativos que hoy concitaban nuestro interés, porque ya nos han oído decir muchas veces, en días previos, que hoy, jueves 27, era un día marcado en rojo en el calendario porque había muchas citas informativas de primer orden. Una era esta Vistilla que podía mandar, como ha ocurrido, a Ábalos y a Koldo a prisión. Pero luego también era muy importante por otro tipo de acontecimientos. Por ejemplo, porque hoy tenía que comparecer y ha comparecido ante el juez de la Audiencia Nacional Víctor de Aldama, que es el hombre que empezó a tirar de la manta. Y además tenía que comparecer después de haber conseguido que le dieran el volcado de los teléfonos móviles que se había incautado la UCO. Él había dicho en entrevistas periodísticas previas, recuerdo una con Ana Rosa Quintana en Telecinco la semana pasada, diciendo que es que en esos teléfonos tenía pruebas y que si le daban el volcado de los teléfonos él podría aportar esas pruebas en su deposición judicial de hoy. En Óptica y Audiología Universitaria ya estamos de Black Friday. Descubre nuestros fantásticos precios, hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora además, un 20% de descuento adicional. Date prisa y ven a cualquiera de nuestros centros hasta el 1 de diciembre. Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Universitaria. Cuando ha sido una declaración que ha durado poco más de una hora y 10 minutos, una hora y cuarto, según las estimaciones que he visto en los medios de comunicación. Nada más salir, naturalmente, racimo de periodistas esperándole con ansiedad por saber qué podía contar de su declaración. Y lo que ha dicho Aldama es que si yo fuera Ángel Víctor Torres no me quedaría muy tranquilo. Eso es lo que ha dicho. Inmediatamente después, Ángel Víctor Torres ha respondido a esa afirmación. Estamos ante una farsa que, como decimos, es una vaca que no da más leche, y decirle al señor Aldama que preocupado en absoluto. Yo en absoluto. Quizás él sí debe estar muy preocupado porque para él piden decenas de años de cárcel, ¿no? Bueno, está aparentemente tranquilo. No sé si es una salida como la de Pachi López de decir, bueno, estoy tranquilo, no va a decir lo contrario. Bueno, imagínense ustedes en notición que sería ver a Ángel Víctor Torres, estoy francamente nervioso, me van a pillar con el carrito del helado. Pues no esperaba yo una declaración de esa naturaleza. Aquí la gran cuestión, y no crean ustedes que es fácil llegar a una respuesta concluyente, es saber si Aldama ha aportado pruebas o no ha aportado pruebas. Aldama dice que sí. Hemos presentado alguna prueba y, como he dicho, por respeto a Fiscalía y a la Sala y al magistrado, no vamos a decir nada hasta que no vaya saliendo, y en estos días iremos diciendo, bueno, pues lo que he contestado. Puedo decir que he contestado a todo el mundo, al juez, al fiscal y a los abogados y a las partes contrarias. Pero Ángel Víctor Torres dice que no. Hoy era el día para que el señor de Aldama llevara ante el juez pruebas de que yo había estado con mujeres explotadas sexualmente, de que yo me había reunido con él muchas veces para una refinería ilegal en Canarias, para demostrar que yo había solicitado comisiones o mordidas, y no ha podido demostrar ni entregar ninguna prueba, porque no tiene ninguna prueba, sino lo que he sufrido son acusaciones absolutamente falsas. Bueno, esto es lo que dice Ángel Víctor Torres. Naturalmente nosotros no hemos estado dentro de la declaración, aunque ha trascendido Esmeralda Ruiz algunas de las cosas que Aldama le ha contado a su señoría. Hay que decir además que ha sido más corta de lo previsto, porque ha durado poco más de una hora. Pero sí, según lo que trasladan fuentes presenciales en ese interrogatorio, lo primero que ha hecho Aldama es ratificar la reunión en el restaurante Hayalay de Madrid para hablar de las mascarillas. Torres lo ha negado en repetidas ocasiones.
ocasiones, pues Aldama se lo ha confirmado al juez y le ha dicho además que no fue una, que fueron dos las reuniones que mantuvo con el entonces presidente de Canarias. Una el 15 de julio de 2020, la otra un mes después, en agosto. En su relato de los hechos, Aldama ha puesto mucho énfasis en el interés que tenía Ángel Víctor Torres por entrar en el gobierno de Pedro Sánchez, tanto que, según el comisionista, Torres se sirvió de la trama corrupta para convertirse en ministro, que estaba obsesionado, es lo que ha dicho Aldama, obsesionado por conseguirlo. Ha vuelto a insistir en que Ángel Víctor Torres le pidió 50.000 euros para agilizar los contratos y desconocemos si sobre esto pues ha aportado alguna prueba. Aldama también ha señalado a dos ministros más, a Fernando Grande Marlaska y a Salvador Illa, en aquel momento ministro de Sanidad. De los dos ha dicho que estaban, Luis, al tanto de la llegada de Delcy Rodríguez a Barajas. Bueno, pues lo que no sabemos es el impacto que estas declaraciones han tenido en Ismael Moreno y no sabemos si esto va a derivar en algún tipo de auto o alguna decisión judicial. Esto lo sabremos con el tiempo. Mientras tanto, tercer asunto informativo que hoy despertaba nuestro interés previo. Pues lo que tenía que pasar en el Congreso de los Diputados cuando se votara la senda de déficit, que es algo así como los cimientos sobre los que después se apoyan los presupuestos generales del Estado. Es el paso previo si se quieren hacer, como Dios manda, unos presupuestos generales del Estado. Estaba cantado que esta era una votación que el Gobierno iba a perder. ¿Por qué? Pues porque Junts había anunciado ya con toda claridad que iba a votar en contra. Y además Podemos había dicho que se iba a abstener, con lo cual es que ni siquiera la enfermedad o el despiste de algún diputado podría haber salvado in extremis esa votación. Y efectivamente se ha consumado lo que todos creíamos saber. El Gobierno ha perdido esa votación. ¿Qué ha dicho María Jesús Montero, que es la ministra del ramo, la ministra de Hacienda? Que le da igual, que el Gobierno sigue con su plan y que por lo tanto, a pesar de eso, va a presentar los presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos en los que el Gobierno viene trabajando de forma intensa y para los que esperamos contar con el apoyo mayoritario de esta Cámara. Como siempre decimos, señorías, no es una tarea fácil, pero es una tarea en la que vamos a dejarnos la piel. No crean que todo el mundo se lo cree. Hay gente que se lo cree y hay gente que no se lo cree. ¿Quién no se lo cree? Por supuesto, la oposición, digamos, del bloque de la derecha, que no se lo cree. Y también algunos del bloque de la izquierda. Podemos, una vez más, hoy Ione Belarra no ha querido darle ni un cuarto al pregonero. Nada de vidilla al partido gobernante. Es más, dice María Jesús Montero, dice, lucharemos hasta dejarnos la piel. Y Belarra dice, pues, mira, ¿qué quieren que les diga? Yo los veo muy desganados. El Gobierno ha venido desganado. Yo veo al Gobierno sin ganas de negociar y eso es lo que me lleva a pensar que estamos más ante una campaña electoral del PSOE que ante una voluntad de verdad de sacar los presupuestos generales. Y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que dice ante esto lo que era evidente que iba a decir, ¿no? Porque hoy se junta, por una parte, esta derrota parlamentaria, que no es poco importante, y luego todo lo que les hemos estado contando de la actividad en los juzgados, de gente que fue importantísima tanto en el núcleo duro del partido como en el núcleo duro del Gobierno. Por lo tanto, insisto, esta declaración de Feijóo estaba más que prevista. El Gobierno ha acreditado que no tiene mayoría en la Cámara, que está bloqueado, que no hay cuentas, que no hay leyes y además la agenda judicial de esta mañana pues es una agenda judicial sin precedentes tampoco en la democracia española y casi llevamos 50 años de democracia española. Bueno, pero aún había un cuarto acontecimiento informativo que hoy esperamos con cierto interés porque hoy tenía que empezar, y ha empezado, la sesión de investidura del hombre que está llamado a suceder a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, el señor Pérez Llorca. Saben ustedes que Pérez Llorca necesita sí o sí los votos de Podemos. Y Podemos había puesto su... Podemos no, que es libre, de Vox. Y Vox había puesto el listón muy alto. Había pedido dos condiciones básicas y era en materia de inmigración y de pacto verde, hacer lo que Vox está pidiendo que se haga en todas las comunidades. La duda era, ¿el señor Pérez Llorca va a atender o no va a atender las demandas de Vox? La respuesta es inequívoca, sí, las va a atender. ¿Qué ha ocurrido en la sesión de esta mañana? Luis Colom.
Juanfran Pérez Llorca ha presentado esta mañana su candidatura como nuevo presidente de la Comunidad Valenciana. Es el sustituto de Carlos Mazón, que seguirá como diputado para protegerse así de ser citado por la jueza de Catarroja. En estos momentos todavía no se ha producido la votación en las Cortes Valencianas, pero se prevé que sea investido gracias a los votos de Vox. En su discurso, Pérez Llorca ha afirmado que lo primero que hará cuando sea elegido presidente será pedir perdón a las víctimes de la Dana. Les meves primeres paraules com a president de la Generalitat seran per a demanar perdó als familiars de les 229 víctimes mortals. Però exigiré el mateix a les altres administracions. Un govern, el govern d'Espanya, que encara no ha reconegut ningú error, no ha donat explicacions, no ha assumit cap responsabilitat, cosa que jo crec que es deu de fer des de la més absoluta humilitat. En respuesta a estas palabras y al resto del discurso pronunciado en el Parlamento, los portavoces del PSOE y de Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví, han cargado contra las políticas del PP y el encubrimiento a Mazón. A las víctimas se les pide perdón sin condiciones. A las víctimas se les agradece la lucha. Gracias por estar con frío, con calor, lloviendo, siempre cada 29. Senyor Pérez Llorca, vostè no és la solució. Vostè és un còmplice de la mentida, de la negligència. Si la seva petició de perdó és sincera, el que ha de començar és exigir-li l'acta a Mazón. Pérez Llorca también ha confirmado que asumirá todos los puntos que Vox le ha obligado a acatar, como un control de la inmigración, el fin del Pacto Verde, la no clausura de la central nuclear de Cofrentes o impulsar la educación libre. El candidato del PP espera ser embestido esta tarde después de las contrarréplicas de los portavoces. Bueno, Vox va con casi toda seguridad a votar que sí. No es una conjetura, es que lo ha insinuado, por no decir que lo ha confirmado, es un verbo que podríamos casi utilizar, el jefe de ese partido, el señor Abascal. Lo que he podido leer es decirle que me ha gustado, se ha opuesto con claridad al Pacto Verde que pactaron el Partido Popular y el Partido Socialista en Bruselas y se ha opuesto también con contundencia al pacto migratorio, afrontando la posibilidad de hacer políticas para revertirlo. Bueno, ya saben ustedes, no hace falta ser un profeta para saber que esto le da mucho material a partir de ahora a toda la izquierda, sobre todo al Partido Socialista, para volver a tocar la campana. Oiga, que el Partido Popular está asumiendo políticas que impone Vox, la extrema derecha, en contra de acuerdos a los que se llega en Bruselas. Este va a ser con toda seguridad, no tengan ustedes ninguna duda. No, aquí sí que me puedo apostar sin ningún riesgo todos los pinchos de tortilla de caña del universo mundo y no creo que pierda ninguno. O sea, es decir, que esa va a ser la cantinera, no tengan ustedes ninguna duda. Otra cosa es que eso surta efecto o no. Ahí ya no me atrevo a hacer ningún pronóstico. Bueno, esto por lo tanto es el resumen de los 4 territorios informativos que en principio despertaban más interés, pero hoy también han pasado más cosas, Esmeralda Ruiz, también que no se pueden quedar en el tintero. Informaciones de última hora, pero déjame, porque ya conocemos, Luis, por cierto, las 2 resoluciones del juez instructor Leopoldo Puente, por las que envía a prisión a Ábalos y a Coldo, y por leerles a los oyentes la literalidad de lo que dicen esos autos. Señala el juez que, de acuerdo con lo expresado por la Fiscalía y la acusación popular, además de existir indicios más que bastantes de la eventual comisión de graves hechos delictivos, el posible riesgo de que dichos acusados pudieran sustraerse a la acción de la justicia resulta en este momento extremo. Destaca el juez que existen numerosos indicios racionales de criminalidad frente a ambos y que, concluida ya la instrucción, se ha interesado por las acusaciones la imposición de muy graves penas privativas de libertad y que esto se une al previsiblemente muy próximo enjuiciamiento. Son los razonamientos que incluye el auto del juez. Pero hay más novedades. El juez Juan Carlos Peinado también ha dictado hace unos minutos una providencia en la que advierte a Moncloa que todavía no le ha mandado la documentación que le pidió hace semanas. Esa documentación son las agendas de Begoña Gómez, datos de su asistente, Cristina Álvarez, sueldo, labores administrativas y también de sus antecesores en el cargo de asesores de las esposas de los presidentes. El juez Peinado urge a que se lo manden o le expliquen las razones del retraso si no quieren incurrir en un delito de desobediencia. También ha habido reacción esta mañana, Luis, de la vicepresidenta Yolanda Díaz a las insinuaciones que ayer lanzó Ábalos sobre el uso que daba su vivienda oficial. Y recordamos su tuit: ya que nos ponemos tan estupendos, quizá usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello. Pues esto ha dicho Yolanda Díaz. Creo que es público y notorio
que en pandemia yo vivía con el entonces mi esposo y con mi hija. Lo que creo es que el señor Ábalos tiene la oportunidad de explicar ante la justicia lo que estaba haciendo él en pandemia. Y como saben todos ustedes, como es público y notorio, vivo con mi hija sola en estos momentos. Y una cosa más, también es noticia este jueves y no deja de ser otro escándalo, aunque en el gobierno de Pedro Sánchez ya no es novedad. El Ejecutivo ha ordenado crear una nueva dirección en el INE para calcular el PIB y que no haya sorpresas. Al frente ha colocado a un alto cargo socialista, un extremeño que hasta ahora estaba en la subdelegación de esta comunidad. No es sorpresa porque no es el primer asalto a una institución por parte del gobierno. El cálculo del PIB, pues sabemos, Luis, que ha generado un importante choque precisamente con el Ministerio de Economía y con el INE desde el final de la pandemia. La entonces vicepresidenta del gobierno y ministra Nadia Calviño, pues ya forzó al en ese momento presidente de Estadística, Juan Manuel Rodríguez Po, pero su salida pues no calmó la situación y ahora han decidido reestructurarlo y bueno, pues colocar al frente a un alto cargo socialista. Pues así queda, amigos, completado el paisaje informativo sobresaliente de este día.